Seguir, por supuesto, hablando de este tema, de lo técnico, de lo que va generando esta tragedia. Están todos nuestros equipos desplegados, evidentemente, para llevarles la actualización, pero vamos a profundizar en el riesgo que existe en los cerros del puerto con viviendas antiguas, con poca mantención. Para eso nos acompaña en el estudio Claudia Torres, experta estructural de la Universidad de Chile. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. A ver, estábamos comentando y también aprovechando el informe que nos entregaba Gonzalo Ramírez ahí desde Valparaíso. Aquí pueden haber diversas causas de lo que sucedió con este derrumbe, pero a priori, obviamente, siendo muy objetivo y muy cuidadosos de que haya una investigación que se tiene que desarrollar y primero la emergencia, que es recuperar los cuerpos, ¿cuál cree usted que podrían ser los elementos que son decisivos para que sucediera esta tragedia? Bueno, por un lado, por lo que se puede ver de la imagen, como tú bien dices, bien bastante a priori, es las características técnicas del terreno, ¿cierto? La pendiente que tiene el terreno, las características del suelo, porque no, se ve que no hay roca, sino que más bien es un suelo arcilloso, por un lado. Por otro lado, el muro de contención, que es el que se cae, se ve que es de hormigón, pero no, es un hormigón que no cumple las normas actuales, no tiene armaduras, que son los fierros que van en conjunto con el hormigón, que es lo que se llama el hormigón armado, ¿cierto? Se ve en las imágenes que hay... Que eso genera el refuerzo, justamente. Exactamente, es el refuerzo que le da mayor elasticidad al hormigón, hace que sea más flexible y que claro, no... aquí el hormigón es clave de que no esté totalmente rígido, sino que ante, por ejemplo, un temblor fuerte, un terremoto, se pueda mover de alguna manera para absorber la energía. Exactamente. Y cuando no tiene las armaduras hace que sea una estructura mucho más frágil. Y al ser frágil puede colapsar violentamente. Entonces esa es una de las características que yo creo que en este caso se da y que es bastante frecuente que suceda en Valparaíso. Si uno ve la tipología clásica de muros de contención en Valparaíso son de piedra, la mayoría de ellos, que tienen un comportamiento un poco distinto, y en este caso era de hormigón. Entonces... uno podría pensar que sí, siempre en el grado de la hipótesis, por supuesto. Absolutamente. Si uno podría pensar que si este muro de contención fuera de piedra como el resto del casco histórico, la situación podría haber sido distinta, por lo menos en ese elemento, en la caída del muro de contención. Yo creo que es una de las variables, porque tienen distintas maneras de funcionar, también va a depender de los espesores, qué sé yo. Y otra cosa que uno puede ver en las imágenes como preexistentes del Google del lugar, habían unas fallas estructurales, se notan unas grietas diagonales, que eso ya está indicando que hay unas fallas de esfuerzos de corte que son debido a los movimientos sísmicos previos que ha habido siempre y permanente dentro del lugar. Entonces ya también se observaban unas fisuras verticales. ¿Se notaba, a juicio de lo que podías ver en la fotografía, desgaste de este muro? Yo más que desgaste veo fisuras y algunas grietas que son decidoras. No tanto un proceso de deterioro del muro, sino que más bien de falla estructural. Falla estructural del muro. Sí, sí. Ahora, claro, son elementos que si se tiene la precaución y se hace un trabajo, se pueden reforzar estructuralmente. No significa que todos los muros que tengan estas características se vayan a caer en la ciudad, sino que hay que hacer estudios técnicos para ver en qué condición está la capacidad resistente de los muros. Eso por un lado, ¿cierto? Y por otro lado es que, claro, un muro de contención está sometido permanentemente a empujes horizontales del terreno y también la carga de la vivienda. No es una gran vivienda la que había encima, me parece que era de un piso. De materiales, lo comentaba fuera de cámara también, madera, de materiales más bien, ¿cómo decirlo?, livianos, entre comillas, a diferencia de otro tipo de casas. Son sistemas constructivos tradicionales de la ciudad, pero que no cumplen las normas actuales de sismorresistencia, digamos. Entonces, que ese también es un tema, ¿no? Absolutamente. Entonces hay unas vigas de acero, por lo que se veía para armar un entrepiso, pero depende de cómo estén armadas, contribuye a la resistencia o no. Y probablemente la vivienda misma ya estaba con procesos patológicos avanzados por la humedad, las fallas también de los sismos previos, por lo que se dice. Escuchábamos ayer, cuando estaba plena emergencia, algunos testigos que mencionaban que ya hace un par de semanas las personas que ocupaban esta vivienda hablaban de crujidos en el piso especialmente. Eso podría ser también un indicador, ¿no?
Bueno, uno de tantos. No Es que es el tanto, porque punto, claro. la madera, por ejemplo, es normal que Siempre cruje. Siempre cruje, claro. Con los cambios de temperatura ya hace que la madera cruja. Digamos. Pero distinto cuando uno ve, por ejemplo, un desnivel. Pero si uno asocia, exactamente, Ya. si uno ve que el piso ya tiene una pendiente importante, se está hundiendo en un sector, o el muro está tomando ciertas inclinaciones, y yo además veo que hay fisuras, zonas de humedad, entonces ya me está diciendo que hay un conjunto de factores que están generando un proceso de deterioro y que pueden incidir en una falla estructural por colapso. Y a veces el desnivel de los pisos entonces no es tan notorio, solamente se puede notar, por ejemplo, con el ejercicio de dejar una pelota y que se va moviendo sola hacia un punto. Sí. Ahora, en general también pasa que las estructuras de madera, como son tan flexibles, aguantan muchas deformaciones antes de fallar estructuralmente. Pero aquí lo que se ve es que claramente es el muro de contención el que cae, como la casa se posa en parte, en el fondo se soporta en parte en el mismo muro de contención, al caer el muro cae la casa que está encima. También entendiendo, por ejemplo, hoy día hubo un nuevo derrumbe, se esperaba, todos estaban esperando Probablemente va a que se seguir cayéndose lo que queda. justamente porque ya no existe ese muro de Exacto. contención. Aquí la lógica es que es hacer una demolición por partes para controlar en el fondo la caída de lo que falta y terminar de sacar lo que está ahí, que me imagino que es el trabajo que están realizando. Justamente, Claudia, también lo que pasa con las viviendas alrededor. Y estamos enfocándonos en este punto porque hay muchos sectores en los cerros de Valparaíso que tienen características similares, si no iguales, Sí. con muros de contención, con viviendas en altura media, una al lado de otra, con el mismo tipo de material. Exacto, sí. Bueno, en general Valparaíso está constituido por una manera de emplazarse las viviendas y los edificios, ¿cierto? Que está el plan, está en la parte de arriba de los cerros, están todos los pies de cerro y las laderas. Entonces, que son zonas de permanente riesgo, digamos. Y la tipología de cómo la población ha ido de alguna manera instalándose en estos lugares es por un lado con estas aprovechando los muros de contención, ¿cierto? Y posicionándose sobre los muros de contención, construyendo sus propios muros. Nivelando el terreno en los cerros. Exactamente, con mucha autoconstrucción, que evidentemente además por la antigüedad ha sido así en múltiples procesos paulatinos de ir construyendo y sobreponiéndose. Y por otro lado están estas otras viviendas que se ponen en el cerro pero arman como una especie de palafito, ¿cierto? Que se sustentan. Son tipologías distintas. Entonces, y también depende de los sistemas constructivos. Entonces, hay que hacer estudios bastante particulares, pero yo creo que hay aquí un factor que es todavía bastante relevante, que es hay una escalera aquí con un espacio público, ¿cierto? Que eso le da todavía mayor relevancia a la problemática de una zona de riesgo. Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando de 6 víctimas fatales, pero lo decía Gonzalo en su despacho, desgraciadamente se piensa que podrían haber más personas porque con esta escalera peatonal era concurrida y justamente pensando que el día de ayer esta tragedia se da en la tarde-noche, sí. O sea, una hora donde había movimiento de personas. Exactamente, sí, no era como de amanecida, digamos. Entonces, yo creo que efectivamente esto va a sentar un precedente, siempre somos reactivos, ¿cierto? Sí, Entonces, desgraciadamente. Pero sienta un precedente de una política que hay que desarrollar, de planes estratégicos para evitar estas situaciones de gestión de riesgo, que es lo que se denomina, ¿cierto? Entonces, ¿Es crítica la planificación o la falta de planificación urbana que existe en los cerros de Valparaíso? Yo recuerdo cuando fue el mega incendio en los cerros de Valparaíso, que justamente semanas ya que pasaba la emergencia, se hablaba justamente de eso, de muchas viviendas construidas de forma irregular, de alguna manera poblando, como tú decías, los cerros, pero sin ningún tipo de proyección con respecto a un tipo de emergencia. Aquí se está dando un tema similar, no igual, pero de características bastante y probablemente similares. van a ir pasando otros distintos, cada vez uno distinto. A ver, Valparaíso tiene una característica que es además lo que lo hace particular, que no está urbanizado bajo una planificación, ¿cierto? Sino que ha ido creciendo de manera espontánea. Entonces, yo creo que en ese sentido no hay nada que hacer, o sea, hay que asumir lo que se tiene, con los valores y lo que hace también que la ciudad sea atractiva, ¿cierto? Claro. Porque evidentemente la casa tenía una vista espectacular, está emplazada casi en el centro, digamos, de la ciudad, entonces tiene muchos beneficios también estos lugares. Pero creo que sí es importante tener
planes para poder ir enfrentando este tipo de situaciones. O sea, hacer estudios, muchas universidades que están en la zona también seguramente aportan en esto, respecto a cómo podemos enfrentar la conservación de los edificios, sobre todo los de las zonas históricas, y también ir haciendo evaluaciones de estas zonas de riesgo. Bien, Claudia, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos para desde lo técnico también información que hay que tener en consideración luego de esta tragedia. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.